La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. De nuevo con ustedes, seguimos en este camino de estudio de la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Y estamos en estas sesiones que vamos estudiando en estos días, viendo las fuentes. La primera de esas fuentes, por supuesto, la Sagrada Escritura. Luego veremos a los padres de la Iglesia con los textos litúrgicos de los primeros siglos para seguir luego con una visión de los teólogos y el magisterio de la Iglesia. Ayer, en la última sesión, pues veíamos el Antiguo Testamento y veíamos que hay 4 elementos importantes que pueden ser como sintéticos a la hora de proyectarnos hacia la Eucaristía y que van a ser retomados por el Nuevo Testamento, que son la comunión, expresando así la alianza, el culto sacrificial, la comensalidad y la memoria y la presencia. La comensalidad pues tiene que ver también con la comunión. Y vamos ahora a ver el Nuevo Testamento. Con la llegada de la plenitud de los tiempos comienza a cumplirse las promesas y se da el hecho insólito e inédito en la historia de las religiones con la encarnación. Es el evento que hace realidad lo anunciado por los profetas. Con la encarnación, las diversas propuestas ya mencionadas antes en relación al Antiguo Testamento para sintetizar las líneas de la liturgia de Israel se hacen realidad en total en el Nuevo Testamento. Ya no es solamente una alianza, es una nueva alianza con un nuevo culto sacrificial y una nueva manera de verse la presencia de Dios que deviene también en una manera diversa, nueva, no contraria, de hacer la memoria. A partir de estos elementos que hemos conseguido a manera de, dijéramos, de síntesis en el Antiguo Testamento, vamos a introducirnos en el Nuevo Testamento para descubrir lo que éste nos enseña para una teología de la Eucaristía. En primer lugar, vamos a recordar la liturgia de la Nueva Alianza, que tiene que ver con la comunión, con otros aspectos que ya mencionábamos. Vamos a hablar un poco en este momento de la Nueva Alianza. Desde la perspectiva del cumplimiento de lo anunciado en el Nuevo Testamento, podemos asegurar que la promesa de una nueva alianza por parte de los profetas, anunciada, por ejemplo, en el caso de Jeremías, capítulo 31, se cumple en los tiempos también nuevos del Dios humanado, gracias a su encarnación, como ya lo indicamos. Esto nos permite ver algunos aspectos necesarios de cara a una concepción teológico-sacramental de la Eucaristía. Primero que nada, se trata de una liturgia, la de la Nueva Alianza, eminentemente cristocéntrica, es decir, que tiene como centro a Jesucristo. Pero a la vez, Jesús, Cristo, es su fuente y su culmen. Por tanto, es fuente, centro y culmen. De esto hablará también el Concilio Vaticano II a su debido momento. Y todo esto gracias al misterio de la encarnación. Este misterio hace que Dios se presente en la historia de la humanidad de una manera particular. Y por otra parte, esta presencia invade toda la historia para darle un sentido de plenitud, como lo afirma el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor del universo, principio y fin. Estas palabras ya lo demuestran y son un eco de resonancia de otros textos bíblicos, como es el caso de capítulo 1, versículo 14, donde se afirma, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Recordemos también el himno cristológico de Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 11, que hace referencia también a la encarnación. Lo mismo el himno del Colosenses 1,
capítulo 1, versículos 18 a 20. Todo se hace en el nombre del Señor. Todo se hace en el nombre del Señor, es decir, en el nombre de quien ha recibido la unción para ser el Salvador, pero encarnado. Todo se hace para cumplir la voluntad de Dios, y con su Pascua el Señor consigue la liberación de la humanidad. Por eso toda la liturgia, como bien lo va a asegurar la Iglesia en todo momento, es memoria y conmemoración del evento pascual realizado por Jesucristo. De esto vamos a hablar posteriormente. En una segunda idea, como ya se anotó, la liturgia es memorial de la Pascua, presencialización de la Pascua. En el caso de la Eucaristía, lo es con más intensidad, pues es memoria del sacrificio de la cruz y de la victoria de la resurrección, conmemoración de la cena de la nueva Pascua. Y a la vez va a mostrar un nuevo tipo de ejercicio sacerdotal. Ahora existe, con Cristo, un nuevo y único sacerdocio para poder ofrecer la víctima, que es el mismo sacerdote, en sacrificio. La Eucaristía entonces es memoria de ese sacrificio y del nuevo sacerdocio, del nuevo ejercicio sacerdotal del sumo y eterno sacerdote Cristo el Señor, que, como ya lo indicamos, ofrece una víctima muy especial, que es Él. Y a la vez es banquete del reino, donde todos pueden participar incluso de manera anticipada y sacramental. Viendo esto, nosotros tenemos que comprobar que a partir de la nueva alianza vamos caminando al encuentro definitivo con Dios, aun cuando ese encuentro se va realizando en la historia de diversas maneras. La nueva alianza inicia el camino hacia la plenitud. Por eso la liturgia, sobre todo la liturgia eucarística en el Nuevo Testamento, se presenta apuntando a lo escatológico. ¿Qué es lo escatológico? Creo que tenemos que hacer aquí una breve paréntesis para explicar. Lo escatológico de escatón es lo referente a el más allá. Escatón significa lo que está más allá de la historia. Por tanto, lo escatológico es esa presencia, ese encuentro definitivo en la eternidad. Lo digo esto porque también en el lenguaje moderno a veces se utiliza la palabra escatológico, pero basándose en otro término que no es esjatón o escatón, sino scatón, que significa pues estiércol, y tendría que ver con toda una serie de cosas referente al estiércol. No es el caso nuestro. Lo escatológico es lo que nos ayuda a entender lo que va a suceder después de la historia, que es el encuentro definitivo con Dios. Y entonces, aquí en la tierra, la Eucaristía la nueva alianza va a provocar la celebración del ya, pero todavía no. Existe el reino, existe la salvación, pero todavía no en su plenitud, hacia lo cual vamos caminando. Ciertamente que todo se hace por Cristo y con la participación activa de todos los bautizados que han sido incorporados al pueblo sacerdotal. Con la transformación bautismal, también todos los creyentes se han convertido en ofrendas vivas para un culto vivo y permanente al Dios de la vida. Y con la nueva alianza, entonces, se puede tener el encuentro vivo con Dios y así adelantar la alegría del que será definitivo, es decir, al final de los tiempos en la eternidad. Esto nos permite tener en cuenta algunos aspectos que son necesarios, no dejarlos a un lado, sino tenerlos muy en cuenta, valga la redundancia, y que tienen que ver también con la Eucaristía. Un primero de esos elementos es la participación, que tiene que ver con la comunión. El término comunión puede ser traducido como la unión de toda una comunidad, valga la referencia reiterativa, pero también la solidaridad,
porque todos tienen el mismo sentimiento, pero también la participación, porque la comunión no es algo pasivo, sino algo activo. Por eso, desde la experiencia de comunión se puede hablar en la liturgia de la nueva alianza de la participación. Se participa porque se forma parte, es decir, se es miembro de esa comunión. Y esto no es un juego de palabras, es una realidad marcante. Quien forma parte del pueblo de Dios no debería no participar. Al contrario, ya que está asignado bautismalmente para actuar como miembro del pueblo sacerdotal, ha de orientar su vida y existencia por esas sendas. La participación, a la vez, tiene que ver directamente con la comunión, porque se es parte de un sacramento de comunión como lo es la eclesía. Recuerden que en la segunda sección hablamos de la iglesia como sacramento. Bueno, si formamos parte de ese sacramento de comunión, como lo dice el Lumen Gentium número 1 en el del concilio, es porque participamos también. Hay participación, se forma parte, pero no una parte como un libro en una biblioteca o un producto en los anaqueles de un supermercado o de un abasto, sino una participación activa, una participación de fraternidad, de amor. No olvidemos también aquella bonita expresión de que somos piedras vivas. Se participa en la nueva creación, en la Pascua liberadora y redentora de Jesús. No somos entes meramente receptores, sino participamos tanto que incluso nos identificamos en el sacerdocio de Cristo. Todo ello por el bautismo, que lo inicia e introduce en la senda que llegará al final con el encuentro definitivo con Dios. Ya lo indicamos en la segunda sesión. Es importante que nunca dejemos a un lado la dimensión bautismal, porque es la que nos introduce en esa iniciación para la vida cristiana que va a encontrar en la Eucaristía una expresión muy particular. Una segunda idea que no podemos dejar a un lado es la eclesía, de la que se forma parte, y se forma parte por el bautismo. Ella es la convocación. Eclesía viene del verbo kaleo, llamar. Por tanto, eclesía es como la asamblea, en hebreo kahal, es la asamblea que celebra en el caso del Antiguo Testamento. Pero aquí la eclesía es la iglesia, es la convocación de todos los discípulos de Jesús signados bautismalmente para hacer lo que Él ha ordenado y en su nombre. Con la eclesía, los creyentes celebran, conmemoran y hacen presente el misterio del Señor. Por eso decía hace un momento, hablando de la participación, que no era algo pasivo, sino que es algo que implica una decisión de estar en comunión, de estar actuando, de estar en fraternidad. Lo va a recordar San Pablo en el capítulo 11 de la Primera Corintios. Al celebrar la Eucaristía, van a hacer memorial de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él venga, al final de los tiempos. La eclesía adelanta el banquete del reino, donde todos participarán de la boda del Cordero, de las bodas del Cordero Pascual inmolado. Fíjense bien, hay otra cosa que es importante al hablar de eclesía. Es un término que implica la llamada, pero para que se dé eclesía, de acuerdo al griego, tiene que darse una enseñanza que es llamada. Y eso implica el empleo del verbo kerizo, de donde viene kerigma. Y esto tiene mucho que ver, fíjense, con lo que nos enseña Mateo al final de su evangelio, en la convocatoria o en la invitación o en el mandato que Jesús da de ir al encuentro de todos para anunciar, kerigma, hacer el anuncio del evangelio para que surjan nuevos discípulos e incorporarlos a la iglesia. También en este ámbito de la nueva alianza, ya lo mencionamos,
hay el ejercicio de un nuevo sacerdocio. Cuando leemos la carta a los Hebreos nos conseguimos con esta realidad novedosa. Ya no se es sacerdote porque se pertenezca a una familia o a un clan particular, como en el Antiguo Testamento, y como también resulta en las culturas de esa época, sobre todo las culturas semíticas. Con Jesús se da un cambio de perspectiva y se inaugura un nuevo sacerdocio. Él es el nuevo y único sumo sacerdote. Para ello ha sido ungido por el Espíritu. Con esa condición particular hace que su encarnación se abra a dos grandes realizaciones: la salvación, al cumplirse el designio de Dios Padre, y como hombre tomado de entre los hombres, entonces ejercer el sacerdocio de la nueva alianza. Aunque es en la carta a los Hebreos donde aparece la mención clara del nuevo sacerdocio, a lo largo de los evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento podemos conseguir caracterizaciones de tipo sacerdotal que son asumidas por Jesús. Un ejemplo claro, por ejemplo, lo tenemos en el capítulo 10 de San Juan con la imagen del buen pastor. Es quien da la vida por sus ovejas. Esta idea de dar la vida forma parte del lenguaje de carácter sacerdotal y hace referencia a la ofrenda y, en cierto modo, a la víctima que se puede entregar al sacrificio. Así también, en la oración sacerdotal de Jesús, vemos todo lo referente a la mediación entre Dios Padre y sus hijos. Jesús es el puente que quiere unir a los dos extremos del camino, Dios y los hombres. Para eso pide que sus discípulos sean consagrados en la verdad. Pablo mencionará en varias ocasiones aspectos del Evangelio de Jesús que tienen una connotación sacerdotal. Podemos ver en este sentido el himno cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11, donde habla de un Dios empequeñecido, que se ha hecho semejante a los hombres para ir al sacrificio y conseguir luego, con su glorificación, es decir, con la resurrección, la salvación de la humanidad. Cristo es mediador de la nueva alianza. Y como lo veremos, es la víctima que se ofrece al sacrificio. Es víctima y sacerdote. Y con ello se convierte, como dice en el capítulo 5, versículo 9 de la carta a los Hebreos, en causa de nuestra salvación, en fuente de nuestra salvación. Su sangre derramada sella la nueva alianza con la que el ser humano adquiere la capacidad de ser hijo de Dios Padre. Capítulo 1, versículo 12 de San Juan. En Jesús se unen las dos realidades, la del sacerdote y la de la víctima. Esto lo hemos insistido y no lo vamos a dejar al margen. Ambas realidades, sacerdote y víctima, coinciden en su misma persona, la de Cristo. Es el sacerdote que ofrece la víctima y la víctima es él mismo. Con ello logra vencer la causa de todos los males de la humanidad, cuál es el pecado. Por supuesto que también vence al maligno, al demonio, con sus secuelas de perdición. Aunque lo vamos a ver a continuación, es importante no perder de vista que quienes participan del sacrificio comen de lo ofrecido. Esto también se veía en el Antiguo Testamento y en las religiones de la época semita, de la época del Antiguo Testamento. Y esto hace real el misterio de la mediación. No es solamente un mediador, sino que el mediador a la vez se ofrece como el alimento, el pan de vida, del cual hablaremos posteriormente. En el caso del sacrificio pascual, el Cordero de Dios que se ofrece antes había anunciado que Él es el pan de vida, el nuevo alimento de la alianza definitiva, del cual nos hablará el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Por eso, en los relatos de la pasión durante la última cena, se inaugura el banquete de la nueva alianza, donde se comerá el pan de vida, el cuerpo de la víctima, y se beberá la sangre con la cual fue sellada nuestra salvación. Se trata, pues, del sacrificio de la nueva alianza, el sacrificio pascual, y este es presentado en el tiempo con la conmemoración eucarística.
El sacerdocio es mediación, lo cual se hace también en la comensalidad, es decir, comiendo del Cordero Pascual inmolado para nuestra salvación, para conseguir así la plena comunión con Dios. Fíjense que es algo que quiero destacar en este momento. Aun cuando metodológicamente hablemos de la comunión, de la nueva alianza, de la comensalidad por un lado, del sacrificio por otro lado, de la presencia y de la memoria, no son conceptos aislados, sino que todos se interrelacionan porque todos constituyen parte activa, vamos a hablar así, de una misma realidad. La alianza nueva, como la antigua alianza, pues también tiene una dimensión de comensalidad, no solamente de comer, sino de compartir el alimento. Y en el Nuevo Testamento vamos a descubrir que hay una referencia a lo que se llama el banquete del reino. En el Nuevo Testamento, pues, vamos a conseguir la referencia clara a la actitud de comensalidad. Comensalidad que significa, pues, el compartir el alimento. Jesús emplea también en alguna de sus enseñanzas el tema de la comida. Más aún, le da a algunos momentos de participación en comidas un anuncio, un significado de anuncio profético del banquete escatológico. Por ejemplo, cuando come o hace referencia al comer con los más pobres. Jesús no quiere excluir a nadie de la salvación y de la comunión con Dios. Y el simbolismo de compartir con ellos la comida es el más expresivo a la hora de proclamar esta buena noticia. Va a multiplicar los panes y los peces, va a convertir el agua en vino, acepta invitaciones o se autoinvita él mismo, porque está anunciando con estas acciones simbólicas el perdón y el amor de Dios. Cuando habla del reino, lo hace a menudo en clave de comida o de banquete y de una comida festiva a la que nos invita Dios, como es el caso de la parábola del hijo pródigo o del banquete del reino. El gesto de la comida es para Jesús una acción profética con la que quiere dar a entender que viene el reino, que ya está aquí y que viene para todos y que ya de una vez se puede participar en el banquete del reino de manera anticipada. Fíjense que todo esto tiene que ver con la Eucaristía. Además, por el hecho de su encarnación, Jesús también entra en el dinamismo de la comida, incluso luego de la resurrección, porque le va a pedir de comer a los asombrados discípulos, denme de comer, a quienes se les apareció y también lo vieron con asombro, veían cómo estaba comiendo. Así también participó de la mesa con los discípulos de Maús, quienes lo descubrieron en la fracción del pan. Y una de las cosas que expresará esta preocupación por la comida es la de la comunión, el encuentro con los que participan en el banquete o en la comida en la que participa el maestro. Por eso no le importa comer con los pobres, los pecadores, porque está buscando su conversión y está entrando en plena sintonía con ellos. Estas comidas de las que hablamos son algo más que la convivencia en torno a una mesa. Tienen una relación muy viva con Cristo Jesús y con su cuerpo y su sangre. Se puede decir que la idea central, sobre todo en el caso de los textos de Lucas, es la presencia del Señor resucitado, una presencia nueva y misteriosa en medio de los suyos y precisamente en el contexto de la Eucaristía. Por otra parte, la mesa donde se comparte el pan llega a ser un espacio pedagógico, un lugar para la enseñanza. La enseñanza de Jesús no se limita a expresar ideas en la mesa, no solamente porque se habla, sino que la comensalidad es en sí misma una acción educadora, con lo que ella significa. Y uno de los temas fundamentales de esa pedagogía, de esa acción educadora, va a ser precisamente la comunión. Las tradiciones de San Lucas presentan al maestro impartiendo sus enseñanzas en este contexto. Tal como se indicó, la experiencia de la comensalidad
habla de comunión. Ya lo dijimos. Esto se notará muy claramente, sobre todo en la última cena, donde fue instituida la Eucaristía y el sacerdocio. No era una simple cena conmemorativa de la Pascua, sino un especial momento para afirmar la comunión del Maestro con sus discípulos, a quienes le dejaba una herencia, como lo llamará San Pablo posteriormente, una tradición, que cumplir con ese mandato de hagan esto en conmemoración mía. Él había expresado el deseo de comer esa Pascua con ellos. No fue la primera ni la única, fue al menos la tercera en los 3 años de su vida pública. Pero esta era el anuncio inmediato de lo que iba a suceder. Es un anuncio profético y también pedagógico. También era el indicativo de lo que él quería hacer en esa cena, es decir, reafirmar su unión con quienes luego van a tener que repetir la tradición, el gesto de compartir el cuerpo y la sangre del Señor. Y fíjense que aunque San Juan no habla de la institución de la Eucaristía, hace referencia de ello a la Eucaristía en el capítulo 6, pero no en el capítulo 13 de la Última Cena, sin embargo sí les da la clave para entender lo que significó esa cena donde le lavó los pies a sus discípulos. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, es decir, en la comunión de vida, en la comunión fraterna. El Señor quiere dejar un signo para reafirmar su unión con quienes luego van a tener que repetir la tradición, el compartir el cuerpo y la sangre del Señor. Como todos los otros banquetes en los que participó Jesús, el de la Última Cena, también pues tenía esa dimensión profética del anuncio del reino de Dios. Y hay que ver ciertamente esa Última Cena como un momento de encuentro y comunión. Viene a ser, antes de ir a la pasión, como la síntesis de todo lo que había dicho y hecho el Señor. Síntesis que desemboca en su donación anticipada con la entrega del cuerpo y la sangre de la nueva alianza. Este hecho viene a ratificar la intencionalidad de aquel deseo ya mencionado de querer compartir esta cena de modo especial. Comunión en el encuentro para anunciar que se está llegando a la plenitud, la de la nueva alianza, que va a ser sellada precisamente con la sangre que Él va a derramar. No podemos entender esta cena de manera adecuada como una simple cena de despedida de Jesús si no la situamos dentro del horizonte general de su vida, en la que la comensalidad constituye una dimensión fundamental. Las comidas con los publicanos y pecadores, la multiplicación de los panes, las comidas con sus discípulos, todas ellas orientadas internamente por la dinámica del reino, son efectivamente el contexto general y la clave para interpretar mejor la Última Cena. También en esta cena, Jesús aparece como el maestro que da una enseñanza a manera de toque final de su ministerio. Se prepara para el momento crucial y entonces termina de dar la lección a sus discípulos. Esto se va a sentir de manera particular en los discursos del adiós y en la oración sacerdotal que refiere Juan en los capítulos 14 al 17 de su Evangelio. Dentro de este marco general de la comensalidad que va madurando a lo largo de toda la vida de Jesús, esta comunidad de mesa ante la inminencia de la muerte adquiere una significación particular y una densidad especial. En la Última Cena, en efecto, Jesús explicitó el último sentido de su propia vida e iluminó también con una luz definitiva el mensaje contenido en aquellas comidas de su vida pública. Todo apuntaba, incluso como los milagros, al anuncio de la pasión, de la muerte, de la resurrección, de la salvación. Teniendo en cuenta lo antes dicho, vamos a presentar ahora algunas ideas que pueden ayudarnos a profundizar un poco más lo que en el Nuevo Testamento se nos quiere decir acerca de esta dimensión propia de la Eucaristía, del comer, de la comensalidad, del banquete del reino. Primero,
Vamos a ver un momentico esto que significa, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero vamos a especificarlo un poco más, la comensalidad. Y esto tiene que ver también con el término técnico, vamos a hablar así en esos términos, de la fracción del pan. Vamos a destacar esa dimensión de comunión de la cena del Señor, del banquete del reino. La dimensión que llamamos comunional, que es un neologismo que se emplea mucho en la teología, sobre todo la teología de la iglesia. Jesús, al comer con los pobres y pecadores, en el fondo, está anunciando lo que sucederá en el banquete del reino. No habrá discriminación. Solo se requerirá el vestido para la fiesta, como lo va a decir en una de sus parábolas. Y ese vestido es el mismo Cristo. Es decir, hay que estar revestido de Cristo y esto se logra por el bautismo. Muchos, como lo indica Jesús, preferirían ir a hacer otras diligencias, pero quienes son buscados en las encrucijadas muestran más interés. Además, en los momentos cuando el Señor come con los pecadores y publicanos, parece sentir una particular alegría, porque en el fondo está cumpliendo el objetivo de su misión, ya que ha venido a salvar a la oveja perdida de Israel. En el caso concreto de la última cena, Jesús ratifica la comunión con los suyos. Aunque se menciona a los 12, los autores estudiosos suelen aceptar que también hubo algunas mujeres y posiblemente estuviera su madre María y otros discípulos, incluso aquellos que después van a ser mencionados en el camino de Emaús, probablemente estuvieran allí presentes, porque si no, no hubieran reconocido al Señor en la fracción del pan. Si todas las participaciones de Jesús en comida mostraban esa dimensión de comunión y participación, con mucho más razón la de esa noche. La cena es una comida comunitaria, el banquete de Jesús y del grupo de los 12, distinto de los banquetes familiares. La denominación de fracción del pan y la distribución del pan y de la copa subrayan este aspecto. La fracción del pan es una manera de manifestar la comunión. Se parte, y el que lo parte generalmente es el que invita, o el dueño de la casa, o el organizador, o el de más autoridad en la cena, o en el almuerzo, o en el banquete. Se parte el pan para ser distribuido, para que todos participen por igual. Así sucede con la copa de vino. Y hay un elemento presente concomitante, la bendición. Se bendice el pan que se parte, se bendice la copa que se comparte. El pan se fracciona luego de la bendición. Y esto, además de tener un origen en la liturgia hebrea, va a indicar que ha habido una transformación en el pan y el vino. Lo que se fracciona en el caso de la última cena es el cuerpo de Cristo. Lo que se comparte es la sangre del Señor. El cuerpo de Cristo que se comparte para todos y cada uno por igual. Así, en este gesto nos conseguimos dos elementos importantes: la revelación, la mostración de un pan bendecido, que en nuestra terminología teológica va a ser un pan consagrado. Y el compartir, el pan bendecido que se comparte, como también la copa bendecida que se comparte. Jesús, como maestro que enseña, le da entonces a esta cena y a este gesto varias connotaciones, además de ser un banquete de despedida. En él anuncia la proximidad de su entrega final y convierte entonces esta cena en el banquete del reino. Es sacrificial, es pascual, es algo escatológico, un banquete escatológico. Es el banquete de la comunión que se ha de mantener en el futuro. Así, la comunión y la unidad de la comunidad de Jesús se tejen en la mesa. En la mesa el Maestro ha congregado a sus discípulos y allí ha colocado el escenario donde sigue fortaleciendo la unidad de sus nuevas comunidades. El gesto del lavatorio de los pies, que lo refiere San Juan, es una lección radical en la pedagogía del Maestro y el imperativo del nuevo mandamiento del amor. Ambos gestos hablan también del servicio.
Se comparte porque hay amor. Y el amor está manifestado de manera concreta en el servicio. Ya también San Lucas habla del servicio en los mismos términos que habla San Marcos en el capítulo 10, para decir que el Señor no ha venido a ser servido, sino a servir, que significa dar la vida. Así, en ese compartir en comunión con la enseñanza gráfica del servicio en el lavatorio de los pies, Jesús indica lo que podrá ser capaz de hacer y que de hecho lo va a realizar más tarde. Con este gesto de servicio también se da otra lección, la justicia de Dios que irá a cumplirse con la Pascua, es decir, la liberación de la humanidad. Este gesto, quizás incomprensible aún hoy para quienes no están en sintonía con el proyecto de Jesús, es la puerta de entrada de lo que va a acontecer. Si Juan Bautista estuviera vivo, podría entender, en ese momento por supuesto, podría entender lo que está pasando, porque ya el Señor se lo había dicho: los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les anuncia el Evangelio. No es sino el cumplimiento, también de manera radical, de lo que el profeta había anunciado y que Jesús había asumido en la sinagoga de Nazaret cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, dar la vista a los ciegos, liberar a los cautivos, porque hoy se cumple esta escritura. La comensalidad de Jesús se abre a los pecadores, a los publicanos, a los pobres, a los cojos, a los lisiados. Y en la mesa de Jesús, la justicia del reino coloca a todos sus hijos en un mismo nivel, los comensales del banquete. Y todo para anunciar la entrega de su vida. Desde este horizonte nos resulta fácil entonces ver la cena, la comensalidad eucarística, incluso como una expresión de esperanza escatológica, lo que se va a realizar. Por eso, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte hasta que venga. Y nos vamos a encontrar ante la primicia de lo que será el banquete del reino. Lo podemos anticipar porque hay un mandato: hagan esto en conmemoración mía. De allí que nos atrevamos a decir que se hace memoria del futuro escatológico, lo adelantamos y hacemos presente en el hoy de Dios el momento de la historia. Estamos llegando al final de esta sesión. En la próxima sesión vamos a hablar un poco, vamos a seguir hablando de la cena del Señor, pero quisiera sintetizar, fíjense cómo en el término de la nueva alianza, la comunión, la cena del Señor y la comensalidad, pues habla de la comunión, del servicio, y cómo el partir el pan habla precisamente de esa dimensión de comunión, de participación, de que todos formamos parte de la misma salvación que vamos a recibir, gracias a la entrega del cuerpo y el derramarse la sangre. Para todos aquellos que deseen inscribirse, no se olviden de ir a este curso para tener un certificado que va a ser avalado por la Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario para Estudios Eclesiásticos Santo Tomás de Aquino. Pues acudir a la página web diócesisdesancristóbal.online. Y cualquier dificultad, cualquier recomendación, cualquier pregunta, no dejen de hacerla por eucateo@gmail.com. Quiero invitarles a que para la próxima sesión ustedes puedan leer los relatos de la institución de la Eucaristía, como para ambientarnos. Vamos a seguir hablando de cómo el Nuevo Testamento nos brinda elementos para ir entendiendo poco a poco la Eucaristía. No olvidemos que estamos partiendo de las fuentes de la Biblia, de la palabra de Dios, de la tradición de la Iglesia, para luego hacer un recorrido histórico, ver un poco lo que nos dice el magisterio de la Iglesia y entonces hacer nuestra exposición sistemática o sintética de la Eucaristía. Y no olvidemos que hay 4 grandes ítems que luego se complementarán con algunos que nos van a dar los padres de la Iglesia. La idea de comunión con referencia a la alianza, la idea de sacrificio, la idea de presencia y la idea de la conmemoración.
Les saludamos con mucho cariño. Hasta la próxima sesión y que el Señor nos siga bendiciendo. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristobal.online.